Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Es hora de hablar de un conjunto de monolitos que representan enormes figuras humanoides. Me refiero a los Moais de Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua. Primero conozcamos la isla. Se encuentra en medio del Océano Pacífico, en uno de los puntos habitados más remotos de la Tierra, donde a 2000 kilómetros a la redonda no hay nada más que océano. Esta isla es de origen volcánico y resultó de la unión de varios volcanes, los cuales actualmente se encuentran inactivos. Entre los volcanes destacaremos los tres más grandes: el Ranucau al suroeste, el Terebaka al norte y Poike al este. Entre los volcanes más pequeños solo destacaremos el Rano Raraku y el Punapau, pero hay muchos más. Esto hizo que la isla fuera rica en roca volcánica, que será pieza fundamental en la historia que vamos a ver. Este fue el origen de la isla, que era un paraíso lleno de vegetación, donde llegaba una gran variedad de aves. Se cree que los primeros humanos llegaron a la isla alrededor del año 1200, o tal vez mucho antes, durante el siglo VI. Pero, ¿de dónde? ¿Del este o del oeste? Aunque se ha demostrado que con la tecnología de la época era posible llegar desde América o desde la Polinesia, estudios genéticos han revelado que los habitantes de esta isla son de origen polinesio. Con el tiempo, la gente se estableció y parece que se fueron olvidando de su origen. Incluso parecía que creyeran que no había más tierra firme en todo el mundo, y esta isla era su mundo. Se cree que el nombre que los pobladores le dieron a la isla pudo ser Tepito o Tequenua, que significa el ombligo de la tierra, pero no hay certeza de ello, ya que los nombres posteriores de la isla son de origen extranjero. La población rápidamente se separó en clanes, con una estructura social muy organizada, y como es natural, una muy rica cultura. Y casi desde el inicio de su asentamiento aquí, empezaron a crear unas grandes esculturas conocidas como moais. Se cree que los moais podían ser una forma de rendirle culto a los antepasados, y que una vez terminados el mana o la energía de los antepasados, pasaba a habitar dentro de la estatua. Veamos el proceso de fabricación de los moais. El material utilizado fue toba volcánica, un tipo de roca porosa que básicamente es ceniza compactada. El lugar que usaron para extraer el material fue la ladera del volcán Rano Raraku. Los moais eran tallados directamente sobre la roca y al estar terminados eran desprendidos del yacimiento para ser llevados hasta su emplazamiento. ¿Pero cómo? Un autor sugería que los moais fueron tallados alrededor del volcán, y cuando este hizo erupción, los moais salieron volando hasta caer en su puesto, lo cual claramente no pudo pasar. Volviendo a la realidad, la isla estaba llena de caminos, para poder desplazar los moais por un camino llano. Una de las hipótesis sugiere una cama de hierba, sobre la que se empujarían las estatuas. Al presionarse la hierba, esta liberaría sus líquidos, que funcionarían como lubricante para facilitar la tarea. También se cree que eran llevados hasta el mar y eran transportados en balsas alrededor de la isla, hasta llevarlos a su puesto. Aunque esto deja más preguntas que respuestas. Por supuesto, también está la conocidísima hipótesis de los troncos redondos, o también trineos. La última y la más difundida mezcla el mito con la realidad. Se dice que los moais podían caminar, y se ha comprobado de varias formas que al amarrarlos y balancearlos, su propio peso los hace avanzar. Los moais que se rompían en el proceso simplemente eran abandonados, y se procedía a fabricar otro. De esta forma se desplazaban los moais hasta hacerlos llegar a su ubicación, en una plataforma llamada Aju, localizada junto al clan que hizo tallar el moai. Veamos ahora las partes básicas de un aju. En los casos donde se necesitara, primero se hacía un muro de contención para nivelar el terreno. Sobre este hay una plataforma central. Esta es la parte más alta. Desde aquí se extienden dos plataformas más bajas.
y delante de estas una rampa, generalmente pavimentada con piedras redondeadas de origen marino. En algunos ajú se incluyeron crematorios y sitios de enterramiento. Como la mayoría de los ajus se encuentran en la costa, algunos incluyen también una rampa para acceder con canoas. Delante del ajú se ubica una plaza como punto de encuentro para ceremonias, y en medio un círculo de piedras, también con un uso ceremonial. Para poner las estatuas en posición vertical, se hacía un complejo procedimiento, en el que tal vez utilizaban sogas, palancas y escombros. Luego todo se retiraba. Pero faltaba un detalle importante. Los ojos de los moais eran tallados hasta que estos estuviesen ubicados en la plataforma. Los ojos estaban hechos de coral, con una pupila de obsidiana o escoria roja. En este momento, el mana de los antepasados ya pasaba a habitar dentro de la estatua, que contemplaba permanentemente a sus descendientes. Como los ajus solían hacerse paralelos a la costa y los moais miraban al pueblo, la mayoría parece darle la espalda al mar, salvo algunas excepciones que están en el interior de la isla, y parece que mirarán hacia el océano. Pero realmente están puestos de ese modo para que miren al pueblo que los construyó. Pero actualmente, como los pueblos ya no existen, parece que miran hacia el mar. A lo largo de los años, los moais fueron variando su morfología, empezando con los más pequeños y sencillos, hasta llegar a unos complejos y enormes. A continuación veremos en orden cronológico algunos moais famosos, para hacernos una idea de cómo evolucionaron. El moai Tucuturi, datado entre el 500 y el 600, tiene 3 metros con 70 centímetros de altura. Este es el único de cuerpo completo y está arrodillado. Seguimos con el moai Ahu Bayuri, de 4 metros de altura, datado después de 1200. Aquí la proporción humana empieza a perderse, y aparece un detalle muy importante: la cabeza es plana. Este detalle lo entenderemos más adelante. A continuación, el moai Koteriku, de 5 metros de altura. Acá la cabeza empieza a ser más grande en relación con el cuerpo, y los lóbulos de las orejas se ven más alargados. Hay otro detalle que no he mencionado: el pukao, una pieza cilíndrica de escoria roja, extraída de la ladera del volcán Punapau. El pukao va sobre la cabeza de los moais a manera de sombrero o moño. La ausencia de este elemento en muchos moais da a entender que pudo ser un elemento tardío, usado para embellecer las esculturas o con motivos rituales. Uno de los moais más grandes es el moai Paro, de 9 metros de altura sin incluir el pukao. Este tiene el cuerpo mucho más alargado. Lamentablemente, en la actualidad se encuentra partido a la mitad. Antes de seguir con el más grande, hagamos una pausa para ver el Ahu Tongariki, que con 215 metros es el más largo de toda la isla. Su plataforma central tiene unos 100 metros, y sobre esta actualmente se encuentran 15 moais. Es hora de ver el moai Teto Kanga, que significa el gigante, y tiene 22 metros. Fue tallado en la cantera de Ranu Raraku, y hasta la actualidad sigue ahí. Nunca fue terminado. Veamos qué pasó. En algún momento durante el siglo XVI, pareciera que simplemente dejaron las herramientas. Montones de moais sin terminar en Ranu Raraku evidencian lo abrupta que fue la suspensión de actividades en la cantera. La prosperidad de esta sociedad hizo que sobrepoblaran la isla. Los árboles y los demás recursos se acabaron, y el equilibrio colapsó. Los clanes empezaron a pelear entre sí, diezmando considerablemente el número de habitantes. Además, tal vez como gesto de rebeldía hacia los ancestros que los abandonaron, empezaron a derribar los moais que con tanto empeño habían sido construidos por generaciones. En muchos casos pusieron piedras delante de la estatua, para que cuando ésta cayera se partiera en dos. Y para dejarlas desprovista de todo poder espiritual, les sacaron los ojos para destruirlos o tirarlos al mar. Se cree que los moais inconclusos de Ranu Raraku fueron enterrados hasta la cabeza, para evitar que fueran profanados como los demás, pero no hay certeza de esto.
Alrededor del año 1600, esta civilización estaba en ruinas. Los guerreros más fuertes empezaron a tomar el poder, oprimiendo a los más débiles. Poco a poco se empezó a organizar una nueva estructura social y además se empezó a rendir culto al hombre pájaro. Se construyó una aldea ceremonial llamada Orongo, ubicada al borde de un acantilado junto al volcán Ranucao. Anualmente, los guerreros más fuertes se reunían aquí, esperando la llegada de aves migratorias, que anidaban en el islote Motonui. Cuando las aves llegaban, los competidores saltaban desde el acantilado y nadaban casi 1 kilómetro hasta el islote. Luego pasaban semanas ahí, buscando un huevo de gaviotín. Al encontrarlo, debían regresar con el huevo a la isla y trepar por el acantilado. El primero en llegar sería proclamado como hombre pájaro y gobernaría la isla durante 1 año, hasta que se repitiera la competencia. El hombre pájaro tenía que habitar aislado en Orongo, ya que era el intermediario entre el mundo de los vivos y de los espíritus. Este sistema permitió que el poder pudiera ser compartido, y la población se salvó de la extinción. Ya no se rendía culto a los antepasados a través de los moais, sino que solo estaba el hombre pájaro. Hacia 1700 nuevamente era una sociedad estable, pero nunca volvieron a la grandeza del pasado. En 1722 el holandés Jacob Roggeveen se topó con esta isla y por ser el domingo de Pascua la nombró Isla de Pascua. El encuentro debió ser impactante, ya que los habitantes de la isla se consideraban los únicos seres humanos en la tierra. Los europeos acabaron con la vida de algunos nativos, pero como la isla era escasa en recursos, se fueron rápidamente. Pero el daño ya estaba hecho. La isla de Pascua ya aparecía en los mapas. A comienzos del siglo XIX, cientos de nativos fueron secuestrados para que sirvieran de esclavos en Perú. Esto se revirtió por intervención de la Iglesia Católica y los nativos retornaron a la isla, pero en el viaje contrajeron viruela. La gran mayoría murió y al desembarcar la viruela se desató en la isla, minimizando aún más la población. Hacia 1860 llegaron los misioneros católicos y desapareció el culto al hombre pájaro. También llegaron un par de franceses, que en circunstancias cuestionables empezaron a comprar partes de la isla. Los tahitianos que llegaban a la isla la comparaban con Rapa, una isla de la Polinesia francesa, pero como esta era más grande, le llamaron Rapa Nui, que significa Rapa Grande. Este nombre fue acogido por los habitantes de la isla por encima del nombre de Isla de Pascua. Incluso pasó a ser el nombre de su cultura y su etnia. En 1868, unos ingleses robaron un moai que se encontraba dentro de una casa en Orongo y se lo llevaron a Londres, para finalmente quedar expuesto en ya saben dónde. En 1888, con tan solo unos 100 nativos, la isla de Rapa Nui fue anexada a Chile, con el nombre de Isla de Pascua. El gobierno chileno concesionó la explotación ganadera de la isla a una empresa escocesa, la cual delimitó agresivamente el espacio por el que podían transitar los nativos, llegando a construir vallas. Dentro de esos límites se empezó a construir una ciudad, que por su forma fue llamada Hangaroa, que significa Bahía Larga. Y esta es la razón por la que esta es la única ciudad en toda la isla. En 1933 se retiró dicha concesión y se empezó a devolver la dignidad a la isla y a velar por la protección del patrimonio cultural. En 1965 se inauguró el aeropuerto, inicialmente usado solo para personal investigativo y autoridades chilenas, y solo fue hasta 1986 que se abrió al público, incrementando el turismo, que es la base de la economía de Rapa Nui. Esto permitió la llegada de investigadores, entre ellos el antropólogo estadounidense William Mulloy, que dedicó muchos años a la investigación y restauración de varios de los monumentos de la isla. Tras su muerte en Estados Unidos, sus cenizas fueron llevadas a Rapa Nui. En 1995, el Parque Nacional de Rapa Nui fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluyendo los moais, los ajus,
Orongo y toda una cantidad de yacimientos arqueológicos que no tuvimos la oportunidad de ver en este video. En 2018, el gobierno chileno cambió el nombre oficial de la isla de Pascua al de Rapa Nui. Si analizamos la historia de Rapa Nui, vemos como una gran sociedad aislada terminó con sus recursos, acabando al borde de la extinción. Hay quienes consideran que si nosotros como humanidad no medimos nuestras acciones, el destino que nos espera es el mismo. La historia de Rapa Nui nos invita a reflexionar y replantear nuestro comportamiento como sociedad. No esperemos que habitantes de afuera tengan que intervenir para salvarnos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes, hasta la próxima.